7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage UAP, décollage. El 16 de octubre de 2014, la República Argentina lanzó al espacio el satélite ARSAT-1. De esta manera se convirtió en la primera nación latinoamericana en poner en órbita un satélite de comunicación geoestacionario. Un sueño que demandó años de formación y trabajo de nuestros técnicos y científicos, como también una importante inversión estatal. Pero la idea de llevar a la Argentina al espacio tiene más de 50 años y nació en la mente de un hombre adelantado a su tiempo. Su nombre fue Teófilo Tabanera, el primer astronauta argentino. The blast off atop an Atlas Centaur rocket at Cape. Un satélite que puede ser o constituir un sistema nacional, no internacional, y en el cual se transmite un curso o un programa educativo desde Buenos Aires, por ejemplo, desde la Argentina, vía satélite a cualquier lugar del territorio argentino. Teófilo Tabanera fue, sin ninguna duda, el pionero de la actividad espacial en la Argentina. Vio antes que prácticamente nadie la realidad de lo que los viajes espaciales se iban a terminar convirtiendo. Mi recuerdo como hija es de un hombre muy inquieto, que estaba muy interesado en general por las cosas del país. Él confiaba un montón en lo que este país podía. Un hombre lúcido. Quería traer al país el conocimiento para que nosotros nos insertáramos en ese trabajo, en ese verdadero programa de acceso al espacio de las grandes potencias. Él vio nuestro desarrollo mucho antes de que ocurriera. Teófilo Melchor Tabanera nace el 30 de diciembre de 1909 en San Rafael, provincia de Mendoza. De pequeño, las novelas de Julio Verne y las películas de Georges Méliès lo transportan más allá de este mundo. Muy pronto, el anhelo de viajar a las estrellas se convierte en un objetivo que marcará el resto de su vida. Ya desde muy chico, tenía más o menos 13, 14 años, cuando empezó a escribir algunos artículos en revistas locales de Mendoza sobre el tema de la exploración del espacio. A principios de la década del 30 publicó un artículo muy corto en una revista de Mendoza. El artículo de la nota era "La luna nos espera", ¿no? Hablaba que en una cantidad de X de años, 50 años creo que decía, el hombre iba a pisar la luna, etc. Era muy optimista en cuanto a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Un astrónomo de Mendoza también salió a refutarlo en la misma revista un par de números más tarde, diciendo eso es imposible, eso no va a ocurrir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es que 30 y algo de años más tarde, bueno, en la misión de Apolo 11, Neil Armstrong pisa la luna. Tabanera se recibe de ingeniero electromecánico en la Universidad de La Plata e ingresa a trabajar en YPF, la empresa petrolera estatal.
los pocos años, ocupa un cargo de directivo que le permite viajar por el mundo. En esos viajes, se vincula a grupos relacionados con la cohetería, de los cuales se convierte en miembro, como la Sociedad Interplanetaria Británica y la Sociedad Americana de Cohetes. Estos grupos, estas asociaciones de cohetería y de estudio de la astronáutica empiezan a florecer en Europa y en los Estados Unidos. Entonces él estaba prácticamente en el momento justo. En 1949 se hace el primer grupo europeo que iba a terminar conformando lo que fue la Federación Internacional de Astronáutica, y Tabanera va a esa reunión, en representación de Argentina, en una asociación que todavía no existía, que se llamó Sociedad Argentina Interplanetaria. En ese momento había 2 socios nada más, Tabanera y un amigo de él. Y viajaron a Europa, tomaron contacto con la gente que eran los pioneros del desarrollo espacial. Eso permitió que Tabanera, y representando a la Argentina, estuviera presente en los inicios de la astronáutica mundial. La Sociedad Argentina Interplanetaria, SAI, nace oficialmente con apenas 4 socios, pero rápidamente comienza a crecer. Publican una revista mensual sobre temática espacial, la única en Latinoamérica. Además, Tabanera escribe varios libros como ¿Qué es la astronáutica? Y El hombre ante el espacio. Empiezan a tener una actividad muy fuerte en el campo de la educación, porque justamente Tabanera le había quedado esa cosa de que a él lo habían cargado porque era una cosa que no podía hacer, y en su regreso a Europa, Tabanera se da cuenta que estas cosas ya estaban pasando, que el primer satélite artificial de la Tierra era una cuestión de unos pocos años hasta que se hiciera. Era una era que estaban haciendo. Mi madre fue la secretaria personal de él hasta que se murió. Creo que debe haber ido a la mayoría de los congresos con él. Papá no iba solo. Y mamá tenía esta cosa de poder, de saber hacer muy bien los sociales, de poder conversar con los científicos, con unos y con otros, con las mujeres, de hacerle a él de intérprete, sobre todo en el alemán. Y papá escribía no solo los trabajos, los papers que presentaba todo el tiempo en los distintos congresos, sino escribía para los diarios, fue corresponsal de La Nación muchísimos años. Y mamá se los escribía y se los volvía a escribir, aunque los libros, ¿no? Publicó varios libros papá, y el último en el año 79, que se llamaba La Argentina y el desafío ante el tercer milenio. No era un vínculo fácil porque eran 2 personas de carácter fuerte, pero se amaban y se admiraban mutuamente. Para mamá, papá era todo. Hacia fines de 1954, la SAI vive su mayor apogeo. Posee más de 400 socios y Tabanera es nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de Astronáutica. Sin embargo, dentro de la SAI comienzan los conflictos. Los socios más jóvenes tienen un mayor interés en llevar a cabo experimentos prácticos con cohetes y no tanto en leer, estudiar y asistir a conferencias. Bajo la dirección del físico Otto Walz y el ingeniero Ricardo Dirgala, desarrollan un motor para cohete. Pero a Teófilo, este cambio de curso no le cierra. No quiere gastar fondos de la asociación en experimentos, ya que considera extremadamente dificultoso poner en vuelo un cohete.
ve con malos ojos a estos jóvenes y los llama despectivamente coheteros de sótano. La división ya se vislumbra en el horizonte. A pesar de las disputas internas, la SAI se convierte en la Asociación Argentina Interplanetaria y organiza la primera exposición sudamericana de astronáutica, que se inaugura el 7 de noviembre de 1955. El evento es un éxito absoluto e incorpora una gran cantidad de socios nuevos, entre ellos a un pionero de la aviación, el brigadier general Ángel María Zuloaga. En 1957, cuando se lanza el Sputnik 1, la gente ya más o menos sabía de qué se trataba, gracias a la labor de Tabanera, que aparecía en radios, que aparecía en los diarios, que explicaba cosas en conferencias. O sea que su función fue fundamental. Y eso, de alguna manera, se trasladó al gobierno nacional, al punto que en 1960 el presidente Frondizi decide crear la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y lo nombra a Tabanera como su primer presidente. Argentina emprende su prolífico programa espacial y la comisión funciona como una agencia de fomento y coordinación de la actividad espacial. Tabanera firma convenios con instituciones y universidades de todo el país que llegan a realizar experimentos en la alta atmósfera. Pero también logra acuerdos de colaboración con la Agencia Espacial Francesa y la mismísima NASA. Nuestro país continúa ensayando sus primeros pasos de penetración en los ámbitos espaciales. Y esta vez logró uno de firme precisión que despertó vivaz expectativa en los medios especializados. En el área de lanzamientos espaciales de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, el cohete Dragón I de origen francés fue el protagonista de la feliz experiencia. Una vez creada la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de Investigaciones Espaciales, lo que ocurre es que dentro de la Fuerza Aérea se empiezan a interesar por el desarrollo de cohetes, con el fin final de lograr la tecnología para poner un satélite en órbita. Para concretar la construcción de cohetes experimentales, se funda el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales, IAE, con sede en Córdoba, con el comodoro Aldo Scioli a la cabeza. Esa inquietud del ingeniero Tabanera y sus vinculaciones con los países de Europa hicieron que acá tuviéramos el apoyo de los organismos internacionales para iniciar un trabajo. Llegó al país el vicepresidente de la NASA, en aquel tiempo se llamaba el doctor Dryden, si la memoria no me falla. Habló con el ingeniero Comodoro Scioli y Dryden le dijo: Comodoro, si ustedes quieren aprender cohetería, van a tener que quemarse las manos con pólvora. Quería decir, trabajen en un proyecto concreto y van a aprender cosas que no están en los libros. Y nos pusimos a trabajar en un proyecto que se llamó Alfa Centauro. En Pampa de Achala, bajo cielo cubierto, a 2.200 metros sobre el nivel del mar y baja temperatura ambiente, se ultiman los preparativos para lanzar el primer proyectil cohete espacial. En Argentina hubo un revuelo bastante grande y el señor presidente de la República, que en ese momento era el doctor Arturo Frondizi, dijo: primera manifestación de su género en nuestro país. Importante acontecimiento para la ciencia argentina es el lanzamiento de un cohete a 20.000 metros de altura y a una velocidad de 3.200 kilómetros por hora. Fue muy emocionante, realmente. Cuando partió el pequeño Alfa Centauro, respiramos hondo.
El cohete Alpha Centauro es el punto de partida de una carrera espacial que se mantendrá vigente durante más de 2 décadas. Argentina construye una serie de cohetes experimentales, como los cohetes Alpha, Beta y Gamma Centauro, Orión y Canopus, y otros de mayor alcance, como el Rigel y el Castor, que colocan a la Argentina a la vanguardia de la conquista espacial. Siempre con la idea de ir arriba para mirar hacia abajo, cada misión persigue objetivos de investigación científica y tecnológica. Uno de los hitos se produjo en el marco del proyecto BIO, que consistía en enviar animales al espacio y traerlos de regreso con vida. El Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial de la Fuerza Aérea quería estudiar el efecto que sobre animales vivos producía el vuelo en un cohete, es decir, vibraciones, aceleraciones, estrés, etcétera, etcétera, temperatura. Entonces hicimos primero vuelos con ratas y después de los vuelos con ratas se consideró oportuno hacer un vuelo con un animalito organizado más pequeño, un mono caí, que se llamaba Juan. Argentina, mientras tanto, se convierte en el 4º país en el mundo en realizar estas experiencias, detrás de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Antes de cerrar la escotilla, subí hasta la rampa y lo vi al mono Juan que estaba dormidito porque le habían colocado un sedante. Entonces lo miré al monito sedado y dije, pensar que vos vas a salir al espacio exterior dentro de unos pocos minutos. Juan, que Dios te ayude y ojalá vuelvas vivo, te pueda volver a ver. La trascendente evolución en cohetería marca nacional permite soñar con la idea de poner en órbita satélites argentinos con cohetes propios. Y pese a algunos intentos fallidos, Argentina está a punto de lograr su objetivo. Mientras tanto, Tabanera sigue generando proyectos dentro de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, como la Escuela de Verano de Física Espacial, la primera en su tipo en Sudamérica y con sede en Bariloche. Pero hacia fines de los 60, la relación de la Comisión con la Fuerza Aérea está deteriorada. Luego de varios golpes de Estado y con la consecuente militarización de parte de la sociedad, ya no encaja que un civil esté al frente de un organismo aeronáutico. Un poco cansado por las luchas de poder y de presupuesto, decide dejar su cargo y jubilarse. Tabanera continuó su actividad como profesor de la Universidad Kennedy, brindando charlas y participando de congresos internacionales. El brigadier Carlos Bosch se convierte en el nuevo director de la CNIE y le ofrece integrar el Comité de Satélites y Televisión Educativa en forma ad honorem, un triste premio consuelo después de su remoción. El 20 de julio de 1969 se produce un acontecimiento histórico para la humanidad. La misión Apolo 11 de la NASA aluniza. De esta forma, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins se convierten en los primeros seres humanos en recorrer la Luna. Hacia octubre de ese año, realizan una gira internacional que los trae a Argentina, donde participan
de la apertura del 20º Congreso Internacional de Astronáutica. Un evento de importancia mundial que se había concretado gracias a la labor de Tabanera. Allí, Teófilo fue el anfitrión de cientos de especialistas y colegas extranjeros. Los más eminentes científicos del mundo reunidos en Mar del Plata en el 20º Congreso Astronáutico Internacional han aquilatado los progresos del hombre en el arduo camino de la astronáutica y han intercambiado ideas con vistas al futuro. Pudo así el presidente Onganía rendir homenaje a quienes posibilitaron el hazañoso periplo a la Luna y señalar que la empresa fue el fruto de una tarea cuya raíz se pierde en el pasado y que congrega en un instante del tiempo a más científicos que los que existieron en todos los milenios que nos han precedido. Como contraste, un mes después, y en forma silenciosa, un grupo de amigos y colegas lo homenajean en un hotel céntrico de Buenos Aires. Ni el director de la Comisión Espacial, ni jefes de la Fuerza Aérea concurren al mismo. La Asociación Argentina Interplanetaria, por la que tanto había trabajado, desaparece en silencio, sin ayuda oficial que la mantenga activa. En el año 1969, durante la reunión de las Naciones Unidas en Viena, Teófilo Tabanera dicta una conferencia sobre educación a distancia, usando la tecnología satelital. Allí, explica que todo sistema de educación debe entender que no solo hay que dar a los hombres la posibilidad de que accedan a los centros de enseñanza, sino que ahora también es necesario llevar la educación o llegar con ella hasta el estudiante. La televisión educativa, dice, permitirá salvar los desniveles actuales, dando más y mejores oportunidades a los menos afortunados por su posición económica y geográfica. Ingeniero, además de eso, ¿se ha pensado en algún tipo de transmisión por vía satélite para la educación? Sí, ese es otro sistema, que es el que estamos propiciando ahora. ¿En qué consistiría? Que consiste en el lanzamiento de un satélite especialmente para eso. No el comercial. Un satélite que puede ser o constituir un sistema nacional, no internacional. Comprendo. Y en el cual se transmite un curso o un programa educativo desde Buenos Aires, por ejemplo, o desde la Argentina, vía satélite a cualquier lugar del territorio argentino. La recepción de esos cursos, de esas emisiones, se hace ya sea por una estación retransmisora, como por ejemplo los canales actuales de televisión o otras nuevas que se instalen, o directamente por cada uno de los receptores de televisión individuales que hay en las escuelas o en los hogares. Dos décadas más tarde, en 1990, la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, concretaría este sueño, construyendo y lanzando al espacio satélites propios. 1, 0. Entonces se desarrollaron 3 o 4 satélites, entre ellos el SAC-B, el SAC-A, el SAC-C y hace poco el SAC-D Aquarius, hechos en conjunto con los Estados Unidos y lanzados desde los Estados Unidos. Pero hubo otra serie de satélites hechos por organizaciones que no eran la CONAE, universidades y grupos privados que hicieron sus propios desarrollos con fondos muy escasos, ¿no?
Y bueno, uno de ellos es el caso, por ejemplo, del PEWENSAT, que es un satélite chico, un satélite educativo que todavía se encuentra en órbita. Fue hecho por la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Argentina de Tecnología Espacial y se lanzó en el 2007 desde la India. Satish Dhawan Space Center lo PSLV-C-27 ప్రయోగం y mostró la otra forma de hacer satélites, hacerlo con bajos recursos, hacerlo en corto tiempo, para poder aprender y aplicar eso en otro tipo de experiencias. Allumage Vulcain. Allumage de CAP, décollage. Con el relanzamiento del Plan Espacial Argentino en el año 2003, la CONAE junto con la empresa INVAP construyen y lanzan 2 satélites de comunicación marca nacional, ARSAT-1 y ARSAT-2. Ambos satélites concretan el viejo anhelo de aquellos pioneros que, como Tabanera, lucharon por el desarrollo tecnológico argentino. Si yo lo tuviese que definir, diría, en una sola palabra, diría un hombre vivo. Conectado con la vida, despierto. Él es un hombre de principio de siglo, es un hombre positivista, con una fe ciega en la ciencia, con una fe ciega en el hombre, con una fe ciega en el progreso. En 1981 le tocó su hora de partir. La muerte del ingeniero Teófilo Tabanera, decía un artículo en el diario, significa para nuestro país la pérdida de un lúcido observador y un inteligente visionario que intentó traer el conocimiento y poner a su país en términos de igualdad y justicia dentro de la comunidad científica y tecnológica mundial. Él lo que nos quería mostrar seguramente era que el mundo era enorme, que había que estar abierto a ese mundo. O sea, tenía una cosa muy de defender el país y de tener una identidad clarísima, pero al mismo tiempo abierto al mundo. Este pionero fue el primer astronauta argentino, aunque jamás en su vida haya viajado al espacio. Yo siento que papá a mí siempre me mostró todo lo que tenemos de enormes y de recursos, como que siempre me dijo, este es un país increíble, ese era su mensaje. No va a ser un país increíble, es un país increíble. Lo cierto es que Teófilo Tabanera llamaba astronauta a todo aquel entusiasta de la exploración espacial, y él era uno de ellos.